Muchas gracias. Buenos días todavía. Gracias por estar acá. Yo les voy a contar un poco sobre la vacuna contra la influenza, así que vamos a partir hablando un poco sobre la influenza en general, la vacuna contra la influenza, las precauciones y contraindicaciones, las preguntas frecuentes y los eventos adversos que pueden surgir de la vacuna contra la influenza. Así que primero, para interiorizarnos un poco, hablemos sobre qué es la influenza. La influenza es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que se puede producir por alguno de los virus de la influenza que se encuentran alrededor de todo el mundo y que pueden afectar a personas de cualquier edad, en climas templados como el de acá, hasta las 48 horas después de que se presentó la enfermedad. Y la vacuna contra la influenza es la forma más efectiva de poder prevenir esta enfermedad. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Si la persona ya se contagió, primero va a tener un alza muy abrupta de fiebre, que es una de las grandes diferencias con el resfrío, porque el resfrío suele ser mucho más progresivo. Esto es algo mucho más inmediato. Dolores musculares y dolores articulares, cefaleas y tos, principalmente tos seca. Aparte de esto pueden ocurrir malestares generales muy fuertes, por lo que esto es un tema súper importante, que es lo que hace que sea necesario proteger, porque debido a que el malestar es muy grande, cuando se producen contagios, muchas personas faltan al trabajo, hay muchas personas que dejan de ir al colegio, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con actividad del ser humano baja mucho cuando hay brotes muy grandes de influenza. Como dije anteriormente, la influenza se puede producir por alguno de los virus, por lo tanto hay más de un virus de influenza estacional. Tenemos el virus A, el B, el C y el D. Nos vamos a enfocar en el A y el B porque son los que producen epidemias y pandemias. El virus C se produce brotes muy pequeños y el D se concentra principalmente en el ganado. El virus A tiene dos subtipos, o sea, en realidad tiene varios subtipos, pero son dos los que son los más comunes, que los tienen que haber escuchado hablar, la H1N1 y la H3N2. Y por otra parte, el tipo B no tiene subtipos, pero tiene linajes, y los linajes más comunes son el Yamagata y el Victoria. En estos dos son los que se concentran en la vacunación. Ahora ya, está bien, existe la influenza, es peligrosa, pero de todas formas si la puedo tratar con antivirales, ¿por qué va a ser necesario vacunarme? Principalmente porque previene la enfermedad, entonces la persona no tendría la necesidad de pasarla, y porque limita las complicaciones. Eso quiere decir que si incluso a la persona igual le da la influenza, no la va a tener al nivel que lo tendría una persona no vacunada. Las complicaciones son especialmente susceptibles en adultos mayores, en niños pequeños, en enfermos crónicos y en embarazadas también. Por lo que estos son los grupos que hay más cuidado, debido a que son los que más pueden arriesgarse a tener hospitalizaciones y muerte. Y anualmente, según datos del Programa Nacional de Inmunización acá en Chile, ocurren entre 4.000 y 6.500 hospitalizaciones asociadas a la influenza, y de ellas entre 400 y 500 acaban en muerte. Por lo tanto, estos son números bastante grandes. Ahora, otra consulta súper común es, ¿por qué? Ya, está bien, me vacuné una vez, ¿por qué me tengo que volver a vacunar? ¿Por qué cada año tengo que igual ponerme de nuevo la vacuna? Esto se produce debido a que, como les dije, existen muchos subtipos y linajes de influenza. Entonces lo que se hace es que la Organización Mundial de la Salud cada año recopila todos los antecedentes junto con expertos para ver cuáles son las cepas que más han estado circulando durante el año y poder con esto intentar adivinar cuál va a ser la cepa que va a estar más potente al año siguiente. Y en base a esa cepa se hace la vacuna para el invierno tanto del hemisferio norte y después se ocupa para la del hemisferio sur. Entonces, de todos los virus que hay, se seleccionan aquellos que se piensa que van a ser los que van a estar más potentes, y esos son los que se ponen en la vacuna. Ahora, pueden haber escuchado que el invierno anterior en Estados Unidos hubo un problema grande con la influenza, y les voy a explicar más o menos qué fue lo que sucedió. Usualmente las cepas que circulan son las dos cepas más comunes del tipo A, que son la H1N1 y la H3N2, y el linaje Victoria del tipo B. La H1N1 es la que tiene mayor probabilidad de producir epidemias. ¿Por qué se producen las epidemias? Porque si bien tenemos estos virus que están súper catalogados y todo, una de las características que tienen los virus de la influenza es que pueden mutar, y mutan mucho. Entonces, si se encuentran con otro subtipo, pueden generar nuevos subtipos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si, por ejemplo, se genera un nuevo subtipo de la H1N1, la persona ya está acostumbrada o puede haber tenido contacto con personas que hayan tenido H1N1, por lo tanto igual va a tener algo de inmunidad si es que sale un nuevo subtipo. Pero por ejemplo la H3N2 no circulaba tanto
Y el problema fue de que ese año en Estados Unidos, esa fue precisamente la cepa que más circuló. Y esta es la cepa que está más asociada a hospitalizaciones y muertes. Por lo tanto, fue un gran impacto el hecho de que esta haya sido la cepa que haya atacado con mayor fuerza debido a que la vacuna del año era mucho más efectiva para el H1N1. Y considerando que la gente, si la cepa va mutando, si la gente tiene más contacto o es más probable que tenga contacto con la H1N1, si se encuentra con una variación del H3N2, es más probable que esté más susceptible y se enferme más rápido o se enferme de forma más grave. Entonces, en base a esto, ¿qué sucedió en Chile? Lo primero fue a que debido a que lo que ocurrió en el hemisferio norte, se decidió adelantar la campaña de vacunación, la cual se va a prolongar por 2 meses hasta el 14 de mayo o hasta antes si es que se alcanza el porcentaje de vacunación necesario. Y la vacunación para el Programa Nacional de Inmunización es gratuita para todos los grupos de riesgo, que vendrían siendo mujeres embarazadas a partir de la 13ª semana de gestación, niños entre 6 meses y 5 años, adultos mayores de 65 años, enfermos crónicos y trabajadores del área de la salud. Adicionalmente, también se pide que se vacunen las personas que trabajan con animales como cerdos, precisamente debido a que como el virus muta tanto, al tener contacto con una persona que puede llegar a tener influenza, se puede provocar una nueva variación del virus. También esta es una de las razones por las que precisamente la vacuna tiene que renovarse todos los años, porque tiene que estar siempre lo más actualizada posible con respecto al virus que anda circulando de forma salvaje. Entonces, las vacunas que se encuentran disponibles son la trivalente, que es la que siempre ha estado, que tiene siempre las 2 cepas más comunes del virus tipo A y la más común que circula del linaje tipo B. Adicionalmente, el sistema privado este año tiene la cuadrivalente, que incluye, aparte de las otras, la vacuna que es tipo B, pero para el linaje Yamagata, que si bien no es tan masivo como el otro, en caso de que la persona tuviese contacto con S en vez de S, también podría estar protegida. ¿Cuáles son las precauciones y contraindicaciones en general con respecto a la influenza? Bueno, primero, como se había consultado anteriormente, ¿qué pasa si una persona es alérgica al huevo? Primero hay que determinar qué tan alérgico es la persona al huevo. Porque si una persona cuando tiene contacto con el huevo netamente presenta una urticaria, por ejemplo, no tiene contraindicación con la vacuna y se la puede poner en condiciones normales. Sin embargo, personas que presenten ya una sintomatología más severa, cuando se habla de una alergia al huevo, sea una reacción anafiláctica, una reacción alérgica grave, con compromiso respiratorio, por ejemplo, o que produzca muchos vómitos, en ese caso se recomienda directamente hablar con el médico de cabecera para ver en qué situaciones podría vacunarse, debido a que si se quiere vacunar tendría que ser en un ambiente mucho más protegido en caso de que la persona presentara algún evento anafiláctico, por ejemplo. Lo mismo va con el síndrome de Guillain-Barré. Personas que hayan tenido el síndrome de Guillain-Barré durante 6 semanas antes de la vacunación la tienen contraindicada, debido a que pueden presentar un nuevo episodio. Pero las personas que lo hayan padecido alguna vez tienen que consultar con su médico debido a su caso personal, si es que es recomendable en ellos o no ponerse la vacuna. Con respecto a las fiebres, si una persona tiene un cuadro febril y se quiere poner la vacuna, lo tiene contraindicado hasta que el cuadro febril pase. Una vez que el cuadro pase, la persona se puede vacunar sin problemas en condiciones normales. Por otra parte, la vacuna se pone desde los 6 meses en adelante para todas las personas. Menores de 6 meses tienen la vacuna contraindicada. Por lo tanto, si es un menor de 6 meses, se toman las medidas no farmacológicas correspondientes y se protege al círculo familiar. ¿Cuáles son las típicas preguntas que salen con respecto a la vacuna? Lo primero, lo típico. ¿Me puede dar influenza si me vacuno? ¿Qué creen ustedes? No. La respuesta es no. Es imposible que la vacuna pueda producir la enfermedad. ¿Por qué estoy tan segura de eso? Porque el virus de la vacuna, como habló Adiela, hay muchos tipos de virus de la influenza y el virus que se pone en la vacuna de la influenza es un virus muerto, es decir, inactivado. De hecho, solamente se toman las partes del virus que son capaces de ser reconocidas por el sistema inmune. Por lo tanto, ese trocito de virus no tiene forma de replicarse y de producir la enfermedad en el organismo. Entonces ustedes me pueden decir, pero pucha, a mí me ha pasado, o yo escuché de un vecino, de un tío que no se vacuna porque cada vez que se vacuna se enferma.
Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque no lo estoy inventando. Hay muchas razones posibles. La primera de todas es porque se puede estar confundiendo los síntomas con los síntomas típicos del resfrío. Porque como vimos, son bastante similares. La diferencia es más en la gravedad y en qué tan inmediato es. Pero en sí mismo se podría llegar a confundir los síntomas. Esa es una de las primeras razones. La segunda es porque la persona se podría haber contagiado antes de vacunarse. Por lo tanto, como les dije anteriormente, la persona cuando tiene la enfermedad puede desarrollarse entre 1 a 4 días los síntomas. Entonces, a lo mejor la persona no sabía que en ese momento tenía la influenza, se fue a vacunar pensando que estaba sana y resulta que después empieza a desarrollar los síntomas y le echa la culpa a la vacuna. Un caso muy parecido es cuando la persona se contagia durante las 2 semanas en las que se está produciendo la inmunidad. Como dijo anteriormente Adiela, las vacunas tienen que tener un tiempo para poder desarrollar un número suficiente de anticuerpos que sean capaces de destruir la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de la vacuna contra la influenza es de 2 semanas en general, de 2 a 3 semanas incluso. Por lo tanto, si la persona se puso la vacuna y resulta que después igual se encuentra con alguien que tuvo la influenza o se contagia de alguna otra forma, y empieza a desarrollar la enfermedad, es porque quizás no alcanzó el suficiente número de anticuerpos en esas 2 semanas. Después de esas 2 semanas ya el cuerpo tiene la suficiente protección. Otra de las razones puede ser que la persona haya contraído un tipo de influenza que no estaba dentro de la vacuna. Como nosotros vimos, se seleccionan cepas que se predice que van a ser las que son las más comunes durante ese invierno, pero puede que la persona se haya contagiado con otras cepas que no estaban incluidas en la vacuna, y en esos casos la persona no tiene protección para esa cepa en específico. Por lo tanto, esas son las razones por las que una persona podría enfermarse después de tener la vacuna. Finalmente, los eventos adversos a las vacunas se denominan ESAVI, que significa eventos supuestamente atribuibles a vacuna e inmunización. Existen distintos tipos. Uno suele pensar que cuando uno habla de que le pasó algo después de la vacuna, le echa la culpa inmediatamente a la vacuna, pero también hay otros motivos. Puede ser la vacuna o los componentes de la vacuna que produzcan una reacción, pero también puede ser un error humano. Puede ser que la persona lo haya puesto subcutáneo y era intramuscular, entonces eso hace que la reacción alérgica sea más grande. Puede haber sido que la persona no puso bien la cadena de frío en la vacuna, entonces la vacuna perdió el efecto, o al revés, la congela. Entonces hay otros casos que también pueden derivar en efectos adversos, pero que no tienen que ver con la vacuna. También puede ser un evento coincidente, como lo que le estaba diciendo recién. La persona tuvo un resfriado justo cuando se vacunó, entonces obviamente le echa la culpa a la vacuna, pero puede que no haya sido por la vacuna. Eso también se considera un efecto relacionado a la vacuna. Y todos estos efectos se toman y se analizan. Y se ve realmente cuáles son los que fueron por culpa de la vacuna y cuáles son simplemente por coincidencia, por un error humano o también por defecto en la calidad. Que haya estado mala la jeringa que venía desde el laboratorio, que hicieron una parte del proceso mal, que no atenuaron bien los virus cuando son vacunas vivas, por ejemplo. Entonces todo eso también condiciona que sean efectos adversos, pero no necesariamente por culpa de la vacuna en sí. Ahora, los efectos adversos que sí están condicionados a la vacuna, en este caso de la influenza, y que están documentados, según la OMS, son leves y severos. De los leves tenemos las reacciones locales, las reacciones a nivel del sitio de inyección, que son las más comunes. Por ejemplo, hinchazón, enrojecimiento, picazón, dolor en el sitio de inyección. Estas pasan solas, no es necesario que se le haga ningún tratamiento y tampoco son peligrosas. Y puede ocurrir entre 10 a 64 de cada 100 personas vacunadas. Por lo tanto, es un número bastante común, entonces no se tienen que asustar si es que en algún momento cuando se vacunan llegan a tener alguno de estos efectos. Por otra parte, existen efectos que no son locales, son más generales, pero de todas formas son leves, como la fiebre en los niños, sobre todo en los niños muy pequeños. Entre niños de 1 a 5 años, 12 de cada 100 niños podrían llegar a presentar fiebre, mientras que de 6 a 15 años, 5 de cada 100 niños podrían llegar a presentar fiebre. Por lo tanto, incluso cuando la persona se vacuna, si es que han estado presentes cuando se vacuna algún niño, siempre les indican de que es muy probable que pueda presentar fiebre después. Y esta fiebre se resuelve netamente con paracetamol. No es necesario hacer ningún otro seguimiento ni que la persona se hospitalice. Por otra parte, existen también efectos adversos severos documentados. Tenemos anafilaxias, que como les dije, era una reacción alérgica muy potente, que usualmente, si la persona
hace reacciones alérgicas a este nivel, una vacuna de la influenza la tiene contraindicada, pero se produce aún así en 0,7 de cada 1 millón de personas. Como Ariela mostró esa foto de la cantidad de gente que representaban realmente 10.000 personas, comprenderán que 1 millón de personas es una cantidad gigante. Por lo tanto, la seguridad de la vacuna sigue siendo muy alta. Por otra parte, una persona podría hacer un síndrome de Guillain-Barré entre 1 a 2 personas de cada 1 millón de personas. Pero aquí hay un dato muy importante, que es que si esa persona no se vacuna y le da influenza, tiene 17 veces más de probabilidades que le da el mismo síndrome de Guillain-Barré. Por lo tanto, de todas formas, la vacuna sigue siendo más segura. ¿Qué es un síndrome de Guillain-Barré? Es una parálisis en el cuerpo, en las extremidades. Si la persona ha tenido uno de estos parálisis antes, también podría debutarle otro de forma concomitante, pero es una parálisis. Pero se trata con inmunoglobulina y en general tiene una muy buena evolución. Lo entiendo, es un poco más progresivo, pero tiene una buena evolución si se trata de inmunoglobulina. Sí. Como decía Constanza, en el fondo el riesgo es mucho mayor si la persona se contagia con influenza de tener este mismo síndrome. Entonces el riesgo es menor con la vacuna versus la enfermedad. ¿Puede dar otra vez, no? Sí, te puede dar una enfermedad, sí. Les pido que las preguntas las después no se escuchan en la grabación, por favor, porque lo que ustedes conversan, ella tiene micrófono, pero lo que ustedes conversan no se escucha, así que guárdenlo, anótenlo para hacer las preguntas después. Ya, entonces para sintetizar lo que dijo Ariela, este síndrome se trata con inmunoglobulina y se revierte. No es un síndrome que se presente y después la persona va a tener la enfermedad el resto de la vida. Y finalmente síndrome oculomotor en 76 de cada 1 millón de personas, que también sigue siendo un número muy bajo, considerando que para toda la población se tiene un stock de vacunas de 4.800.000. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que la vacuna es segura y es la mejor forma para poder prevenir la enfermedad, porque como Adiela también dijo con respecto a la inmunidad rebaño, si nosotros nos vacunamos es mucho más difícil que la enfermedad se vaya a propagar, por lo tanto es mucho más difícil que se produzcan estas epidemias si las personas ya están controladas. Ahora, cuando el Programa Nacional de Inmunización empieza a realizar la campaña de influenza, la hace con suficiente anticipación para que cuando llegue el pic, que tenemos un pic en mayo y después un pic en agosto, la persona esté protegida. Pero como dije anteriormente, si la vacuna se pone todos los años, también es porque la vacuna tiene una duración, o la inmunidad que produce en el organismo tiene una duración de 6 meses a 1 año. Por lo tanto, nosotros estamos protegidos durante ese invierno, pero tenemos que seguir protegiéndonos los inviernos siguientes, porque como pasó en Estados Unidos, no sabemos si después va a pasar una cepa nueva, algo que una persona no haya tenido tanto contacto y le pueda afectar de una forma mucho más potente. Por lo tanto, lo que más se llama hacer es a vacunarse. Más allá de que se tienen que vacunar sí o sí los grupos de riesgo, porque son los que tienen, valga la redundancia, mayor riesgo de hospitalizarse o de fallecer, de todas formas todos pueden tener un riesgo de que se les complique. La influenza por sí sola se pasa durante 1 semana en los mejores casos, porque como es un virus, al cabo de 1 semana los síntomas ya ceden. Pero si llegan a haber complicaciones, estas complicaciones a nivel respiratorio son muy severas. Así que la recomendación es de todas formas vacunarse. Bueno, esa era la última en todo caso. Eso, muchas gracias.